Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente, el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Semanas atrás escuché una historia que me impactó y la volví a buscar, que se llamaba La evolución de padre a papá y a papi. Y la historia decía de la siguiente manera: cómo era bueno ser padre. Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como que venía directamente de Dios. Normas estrictas de la educación. Nadie se sentaba a la mesa antes que el padre. Nadie hablaba sin permiso del padre. Nadie se levantaba si el padre no se había levantado primero. Por algo era el padre. La madre siempre representaba el eje sentimental de la casa, pero el padre era la autoridad suprema. Cuando el padre miraba fijamente a la hija, ésta sabía que tenía que abandonar a su novio. A una orden suya, los hijos varones cortaban leña y alzaban los bultos. Padre, ¿qué quieres que cargue las piedras en el carro y le debe de beber al buey? ¿Qué autoridad tenía el padre? Pero todo empezó a cambiar hace unas décadas atrás, cuando el padre dejó de ser padre y se convirtió en papá. El mero sustantivo ya muestra una derrota. Padre es una palabra sólida, rocosa, pero papá es un apelativo como un oso de felpa. Demasiada confianza. Demuestra una segunda derrota. Papá es una invitación al infame tuteo. Con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que nunca había ocurrido cuando era padre. Pero papá, me parece el colmo que no me prestes el coche. A diferencia del padre, el papá era más tolerante. Permitía que el hijo fumara en su presencia. Los hijos empezaron a llevar amigos a casa y organizar bailes, borracheras, mientras papá y mamá se desvelaban en casa y comentaban y decían: bueno, me tranquiliza que por lo menos estén tomando en casa, y no sabe en dónde pudieran estar tomando en este entonces. El papá marcó un acercamiento más generacional, un acercamiento importante, algo que al padre desaconsejaba por completo. Los hijos empezaron a comer en la sala mirando el televisor, mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa. Empezaron a coger el teléfono sin permiso y a sustraer los billetes de la cartera de papá y a usar las mejores camisas de papá. La hija empezó a salir con pretendientes sin chaperón y a exigirle a papá que no hiciera ninguna mueca al insoportable de su novio. Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero bastante maltrecha. Nada comparado con la figura del padre. Era en fin un tipo querido de lavar y planchar, a quien acudir cuando se necesitaba un consejo o cuando se necesitaba dinero prestado. Pero después de esto vino papi. Recientemente es esta expresión, hace unos 20 o 30 años. Descendiente menguado y raquítico de padre y de papá. Ya ni siquiera se lo consulta o se le solicita, tan solo se le notifica. A papi lo sacan de todo. Le ordenan que se vaya al cine con mami cuando los niños tienen una fiesta en casa, y cuando lleguen a casa que entren por la puerta de atrás sin hacer bulla. Tienen prohibido preguntar a la nena quién es el tipo despeinado que desayuna descalzo en la cocina. A papi le quitan todo. Le quitan la tarjeta de crédito, la ropa, el turno para ducharse, la rasuradora eléctrica, el ordenador, las llaves. Lo tutean para regañarlo. Tú sí que sobras acá, papi. Papi, no me vuelvas a llamar chiquita delante de Jonathan. Aquel respeto que inspiraba el padre, con papá se transformó en confianza, y con papi se ha vuelto un abuso.
No sé qué seguirá de papi hacia abajo. Supongo que la esclavitud o el destierro. Yo estoy aterrado, porque después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de mis hijos, mis nietas me han empezado a llamarme pa. Me imagino, ¿para qué sirves? Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. Y quiero leer la primera parte. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Vamos a volverlo a repetir. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Vamos a orar. Padre, no quiero dar palabra que salga de mi pensamiento. Quiero palabra que venga de tu corazón, que llegue a mi corazón y marque a tu pueblo. Usa mi vida. Da palabra de aliento. Da palabra que inspire. Y seas tú hablando esta mañana. Y al único que daremos gloria y honra es a ti. Porque nosotros somos instrumentos, pero el que lo hace todo eres tú. La evolución de padre a papá y a papi. El tema que quiero hablar esta mañana con ustedes es reconociendo mi posición de padre. Diga conmigo, reconociendo mi posición de padre. Interesante esta porción donde hicimos lectura. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué encierra esta frase? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Aunque esta es una frase que surge en una exhortación de Dios al pueblo, después del entusiasmo que ellos habían vivido con Nehemías, llegaron a tener un declive a tal punto que el pueblo se había olvidado de Dios. Surge esta frase y Dios, en manera de exhortación, dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Aunque es una frase exhortativa, creo que también es una frase latente hoy en día en los padres de hoy. ¿Dónde está la honra de los hijos hacia los padres? ¿En qué momento perdimos la posición de padre? Frente a un mundo que los conceptos básicos viven cambiando constantemente. Hace años atrás el concepto básico de familia era papá, mamá e hijos. Pero hoy en día estos conceptos van adquiriendo un nuevo significado. Y la figura de padre también va adquiriendo un nuevo significado. La idea básica de ser padre se va desvirtuando cada día. El concepto básico de ser padre se va desapareciendo cada día. La figura del padre se ha ido reduciendo a un personaje más en la familia. Un personaje que está en la familia pero que no tiene importancia. Hemos reducido a alguien más que ya no importa, puede estar presente como no lo puede estar. Situación que ha quitado la responsabilidad al hombre en su función como padre. Hombres hoy en día que creen que tienen el derecho de ser irresponsables, inmaduros y despreocupadamente negligentes en el rol de esposo y padre. Tiempo que ha puesto a su familia en un peligro moral, en un peligro espiritual y, por qué no decirlo, un peligro físico. Frente a esta realidad es necesario como iglesia poner un alto y ponernos a pensar cómo recuperar la posición de padre. ¿Qué significa en realidad ser un padre? ¿Cómo podemos recuperar esa posición de padre que hoy en día la sociedad la está perdiendo? Que hoy en día aquella imagen se está desvirtuando. Hablaba hace unos días atrás y preguntaba a unos muchachos y les decía: ¿qué es para ti tu papá? Y ellos me empezaron a dar las palabras más grandiosas. Y les dije: quiero que seas honesto. ¿Qué es para ti tu papá? No quiero que me sorprendas, quiero que me digas lo que hay en tu corazón. Cuando hablaba con uno de ellos, uno empezó a llorar y dijo: no sé qué decirlo, pastor, es que no tengo tiempo con mi papá. La imagen de padre se está desvirtuando. La imagen de padre se está perdiendo. Hoy es imposible vivir esa imagen de padre. Si
Me llaman padre. ¿Dónde está la honra? ¿En qué momento perdimos la honra de padre con nuestros hijos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo podemos recuperar la posición de padre? ¿Qué nos habla la palabra? ¿Qué posición debemos tomar como hombres de hogar, como cabeza de hogar, para ser llamado padre? ¿Qué posición debemos tomar? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y hoy quiero hablar con la iglesia un aspecto que nos confronta como padres a volver a tomar la posición de padre, porque Dios ha puesto algo sobre nuestras manos: cuidar y velar por nuestra familia. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos tomar la posición de padre? Y esto lo encontramos en la Biblia. Recuperando la posición de padre. ¿Cómo se recupera la posición? Primero, vayamos a Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9. Y dice el texto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora quiero que nos saltemos a Josué capítulo 20. A Jehová. ¿Cómo podemos recuperar la posición de padre? ¿Qué debemos hacer para recuperar, gracias mi hermano, la posición de padre? Primero, no podemos recuperar la posición de padre si primero no aprendemos a recuperar nuestra responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. No se puede recuperar la posición de padre si primero no aprendemos a recuperar nuestra responsabilidad. Cuando leemos el texto nos imaginamos que Josué estaba en aquel momento y que era un muchacho que estaba empezando a vivir la vida. Pero cuando estudiamos el texto detenidamente nos damos cuenta que no era un muchacho, era un hombre hecho y derecho, que tenía que asumir la responsabilidad de dirigir un pueblo. Moisés había muerto y la mejor opción era Josué. Y cuando Dios se aparece a Josué, me encanta lo que Dios le dice. No le dice: yo tomaré el control de todo. No le dice: yo estaré contigo y te daré toda la victoria. Tranquilo, tú no tienes que hacer nada. El texto es claro: esfuérzate y sé valiente. Y la palabra esforzarse en el hebreo tiene una connotación de responsabilidad. No puedes esforzarte si primero no aprendes a ser responsable. Asumir la responsabilidad que te corresponde. Asumir la responsabilidad significa que una autoridad superior nos confía o nos otorga el poder de ocuparnos en algo o en alguien. La Biblia habla que cuando Dios creó a Adán, le dio la responsabilidad de estar en el huerto para cuidarlo y para ¿qué? Cultivarlo. Dios no le dijo a Adán: disfruta de todo lo que te doy. Le dijo: vas a cuidarlo, vas a cultivarlo. Cuando Dios puso en nuestras vidas la responsabilidad de ser padres, nos puso la responsabilidad de cuidar y cultivar nuestra familia. Y no podemos tomar la posición de padre si primero no aprendemos a ser responsables con nuestra casa, si primero no aprendemos a ser responsables con nuestra familia. Hoy vivimos en una sociedad que no quiere asumir la responsabilidad. No quiere asumir la responsabilidad de sus actos. No quiere asumir la responsabilidad de sus hechos. Hace meses atrás conversaba con un abogado platicando. Le gusta platicar. Y él me decía que vivimos en una sociedad víctima del otro. Y yo le decía: ¿cómo es ese asunto? Y él me decía: mire, mucha gente que está presa es víctima de la sociedad en la que nació. Y me llamó la atención lo que este hombre decía. Porque cuando damos esas expresiones, estamos quitando al individuo la responsabilidad de sus actos. Y yo le decía: mira, yo creo que nuestra sociedad está decadente porque estamos quitándoles la responsabilidad que ellos merecen. Hoy vivimos en una sociedad que no quiere ser responsable. La Biblia dice que cuando Adán pecó,
vino Dios y se encontró con Adán y le dijo: Adán, ¿qué hiciste? El problema de Adán no era en sí el pecado. Claro que pecó, pero el problema de Adán fue que no asumió la responsabilidad de su falta. Cuando Dios le dijo: Adán, ¿qué hiciste? La respuesta de Adán fue: no fui yo, fue mi mujer. La mujer que me diste fue el problema. Y hoy vivimos en una sociedad decadente porque no quiere asumir sus responsabilidades. No es el problema mi persona, no soy yo el problema, es la sociedad en la que vivo, es el gobierno. Las cosas están mal por el gobierno y somos expertos en echar la culpa a otros. No podemos asumir la responsabilidad en nuestra casa si no aprendemos a tomar las consecuencias de nuestros actos y aprender y entender que todo lo que yo haga tiene consecuencias. Y como padre tengo la responsabilidad de cuidar y velar a mis hijos. Nadie tiene la responsabilidad sobre mis hijos. Dios me ha puesto a mí como padre para ser responsable por ellos, y la vida de ellos pesará sobre mis hombros. No puedo asumir la responsabilidad de padre, no puedo asumir la posición de padre si no empiezo a asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestra casa. Jamás serás un padre si no asumes la responsabilidad. Me he quedado sorprendido cómo hoy en día hay hombres de 40 años que tienen el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es ese síndrome de Peter Pan? Aún siguen siendo niños. No quieren crecer. Algunos le miran al otro y le codean. No quieren crecer. Quieren quedarse en esa posición. No quieren asumir la responsabilidad de su hogar. Quiere que su madre asuma la responsabilidad de su hogar. Viven bajo la tutela de sus madres, donde dejan que ellas gobiernen su hogar. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Nuestros padres son consejeros, pero los dueños de nuestro hogar somos nosotros. Y la responsabilidad de nuestro hogar no pesa sobre nuestros padres, pesa sobre nosotros. Y nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra casa. No podemos dejar que otros asuman la responsabilidad. No puedes asumir el papel de padre si no aprendes a ser responsable. Josué asumió la responsabilidad. Dios le dijo: esfuérzate, sé responsable. Eres tú el indicado para asumir la responsabilidad del pueblo. Lo interesante es que cuando Josué concluye su libro en el capítulo 24, la responsabilidad que él asumió le llevó a tener la autoridad delante del pueblo y decirles de la siguiente manera: si ustedes quieren servir a los dioses paganos, háganlo, a mí no me importa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía lo que había marcado en su casa. Josué sabía el legado que había dejado en su casa, porque había asumido la responsabilidad. No puedes asumir tu posición de padre si primero no aprendes a asumir tu responsabilidad. Segundo, voy a predicar poco. ¿Cómo asumimos la responsabilidad de padre? ¿Cómo asumimos la posición de padre? Primero asumimos responsabilidad. Recuperamos la responsabilidad. Segundo, Proverbios capítulo 4 versículo 1. Lenguaje actual dice: queridos jovencitos, cuando sus padres los instruyan, préstenle atención si realmente quieren aprender. Primero, ¿cómo recuperamos la posición de padre? Recuperando nuestra responsabilidad. Segundo, ¿cómo recuperamos la posición de padre? Recuperando la posición de guía. Diga conmigo: guía. No puedes recuperar la posición de padre si no empiezas a recuperar la posición de guía. El libro de Salmos número 127 me encanta, porque dice la Biblia que los hijos son saetas y las saetas son flechas. Y me encanta esto, porque si los hijos son flechas, los padres son arcos, y la flecha siempre va a apuntar hacia donde el arco direccione. Voy a volverlo a repetir: si los hijos son flechas, los padres son arcos, y las flechas siempre van a apuntar hacia donde los padres direccionen. No podemos asumir la responsabilidad de padre si no aprendemos a asumir la responsabilidad de guía. Somos guías de nuestro hijo. Pero ser guía no significa marcar una dirección, sino llevarla hacia una dirección. ¿Dónde está Brian? Se me perdió hoy.
ven acá. Siempre te cojo a ti, por más que te me escondas. Ser hijo, mostrar una guía o recuperar la responsabilidad de guía no significa direccionar hacia dónde él tiene que dirigir, sino guiarle hacia dónde él tiene que dirigirse. No sé si me estoy dando a entender. El problema es que a veces nosotros direccionamos hacia dónde tiene que dirigir, pero le guiamos hacia dónde tiene que ir. Y a veces nos molestamos y decimos, es que mi hijo no hace caso. Y el problema es que nuestras actitudes están direccionando de nuestro hijo hacia dónde, hacia otro lado. Si quieres tener buenos hijos, tienes que primero hacer un buen padre. No puedes tener un buen hijo si primero no aprendes a ser un buen padre. Amén. Recuperar la posición de padre. Quédate aquí sentado primero, por favor. Recuperar la posición de padre significa marcar la dirección, llevarla hacia una dirección. Y esto es confrontativo. Todo ser humano nace con una noción del bien y del mal. Pero los padres somos los culpables hacia dónde direccionamos a nuestros hijos. Por ejemplo, si como padre yo le digo a mi hijo que es malo tomar, pero siempre me ve en la mano con una lata de cerveza, estoy marcando una dirección, pero estoy direccionando hacia otro lado. Recuerdo un hombre, yo creo que les conté esto ahí en Cuenca. El hombre era alcohólico, tomaba todos los fines de semana, llegaba borracho a la casa, golpeaba a su esposa. Un día su hijo creció y el padre y este hombre le decía a sus hijos: yo soy su padre y tienen que respetarme. El muchacho creció. Cuando cumplió la edad de 15 años, llegó completamente mareado a la casa. El padre sacó su látigo y le dijo: ahora qué te has creído, sinvergüenza, que has llegado borracho a la casa. Y cuando le iba a latigar le dijo: papá, un momento. Y el padre se detuvo y le dijo: ¿por qué me vas a pegar? Y él le dijo: ¿todavía te atreves a preguntar si estás llegando borracho a casa, sinvergüenza? Y el muchacho alzó la cabeza y le dijo: papá, y dime, de todos estos años que has estado con nosotros, ¿cuándo un fin de semana no has llegado borracho? El día que tú vivas diferente, tú me verás actuar diferente. Me marcó eso. El muchacho llegó a la iglesia llorando y dijo: no sé lo que pasa con mi padre. Mi padre me dice lo que es malo, pero él actúa de una manera diferente. ¿Cómo podemos ser guía de nuestros hijos? Y quiero hablarles algo. No podemos ser guía si no aprendemos primero a proteger. Diga conmigo: proteger. La guía parte de una protección. Quiero parafrasear un libro que leí. Y este libro decía: los hombres no son buenos padres por ser más inteligentes, talentosos y organizados, tampoco porque sean más altos, ricos ni musculosos. Son padres porque demuestran valor a pesar de lo que suceda a su alrededor. Son padres porque demuestran valor a pesar de lo que suceda a su alrededor. Y esto es protección. No se puede guiar si no se aprende a proteger primero. Ser padre no es tan solo reclamar una autoridad, es ganar la autoridad a través de la protección. Voy a volverlo a repetir. Ven, Brian. Ser padre no tan solo significa reclamar autoridad, sino generar autoridad a través de la ¿qué? De la protección. Cuando yo, agárrate de acá. Cuando yo marco una guía, estoy marcando que mi hijo debe caminar hacia donde ¿qué? Yo camino. Y yo soy el que voy ¿qué? Primero. Y si algo viene en contra, ¿contra quién viene? Contra mí. Estamos andando en una sociedad tal vez donde vivimos en una situación que es decadente. Tal vez no tenemos dinero, tal vez la situación es deplorable, tal vez vivimos un día y no sabemos qué hacer, cómo levantarnos, si vamos a comer, no vamos a comer. Pero el que recibe eso, ¿quién es? Soy yo. Y mi hijo se siente resguardado ¿a qué? ¿A través de quién? De mí. Me contaba una historia un pastor. Y él decía que una mañana, y él empezó a llorar y dijo: Señor, ¿qué hago para dar a mis hijos? Tan solo tenía 2 libras de arroz. Así que cogió el arroz, lo cocinó y lo decoró con una tacita. Lo puso unas hojitas de perejil y con una linita de salsa tomate que decía: te amo. Cuando el hijo vio, se sintió muy contento y dijo: papá, me has hecho el mejor almuerzo de mi historia.
Pero el niño no sabía que el padre no tenía nada para darle de comer. El padre estuvo dispuesto ¿a qué? A proteger a su hijo. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a proteger a nuestros hijos? Cuando a veces no tenemos nada y le decimos a nuestro hijo: es tu culpa, si tú no hubieras nacido tal vez estuviéramos comiendo, tú eres el culpable. ¿Cómo queremos ser padres si no sabemos proteger, si no sabemos guiar a nuestros hijos? Debemos recuperar la posición de padre, aprendiendo a proteger y a guiar a nuestros hijos. Y el punto de proteger, quiero que preste atención en esto. No puedo guiar si no me pongo primero. Mis hijos no me respetarán como padres si no se sienten protegidos. Si mis hijos no se sienten protegidos, no me van a respetar como padre. La frase "no mientras yo esté a cargo" necesita ser grabado con fuego en nuestras mentes. Ser padre significa proteger a nuestros hijos. Así ellos quieran ir a otro lugar que es contrario, así quieran ellos ir en contra de los principios, así quieran ir ellos en contra de los valores, deben que saber que cuando el padre dice "no mientras yo esté a cargo", es porque esa frase significa protección de nuestra casa, protección de nuestro hogar. Y ellos deben entender que cada vez que digo eso es porque los estoy protegiendo. El presidente John King, creo que es un presidente de Estados Unidos, dijo algo que me encanta. Y él decía lo siguiente: tanta es la veneración que tengo por la Biblia, que cuanto antes más comiencen mis hijos a leerla, mayor confianza tendré que serán ciudadanos útiles para su país y miembros respetables para su sociedad. Quiero volverlo a repetir. El presidente John King dijo: tanta es la veneración que tengo por la Biblia, que cuanto antes más comiencen mis hijos a leerla, mayor confianza tendré que serán ciudadanos útiles para su país y miembros respetables para su sociedad. Mientras más tiempo pases con tu familia en la palabra de Dios, más verdades liberadoras y principios poderosos para aplicar a la vida descubrirás tú y tus hijos. Mientras más pases en la palabra, más se sentirán tus hijos protegidos, y mientras más protegidos se sientan, más entenderán la guía que tú les estás marcando. Tercero, ¿cómo recuperamos la posición de padre? Primero, recuperamos nuestra responsabilidad. Segundo, recuperamos ¿qué? Nuestra posición de guía. Y esto me encanta. Tercero, recuperamos la posición de influencia. Diga conmigo: influencia. No podemos recuperar la posición de padre si no recuperamos la posición de influencia. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Segunda de Reyes 15, 32 al 34 dice lo siguiente: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y presta atención al versículo 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre. Lenguaje actual dice: en las crónicas de los reyes hay dos puntos que generalmente me llaman la atención. Cuando yo leo la historia de los reyes de Israel, hay dos puntos que me llaman la atención. Empieza la historia del rey de la siguiente manera. Lenguaje actual dice: y obedeció a Dios como su padre lo había hecho. Siempre marca: obedeció a Dios como su padre lo había hecho. Y la otra cosa que me llama la atención, que también sabe decir, es lo siguiente: y desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados de ¿quién? De su padre. Obedeció a Dios como su padre lo había hecho, y desobedeció y cometió los mismos pecados de ¿quién? De su padre. Leí un libro que decía lo siguiente: si quieres conocer a alguien, dile que te empiece hablando de su padre. Queramos o no, los padres siempre tienen influencia sobre sus hijos. Tenemos influencia y es necesario recuperar la posición. Y recuperar la posición significa entender el grado de influencia que tenemos sobre nuestros hijos.
Hey, mis hermanos, ustedes tienen influencia sobre ellos. No puede ser posible que pensemos que nuestra vida no va a afectar a nuestros hijos. Nuestra vida afecta a nuestros hijos. He escuchado gente, ay pastores, que me quiero divorciar porque quiero el bienestar de mis hijos. ¿Y quién te dijo eso? Las decisiones que toman afectan a tus hijos. Cuando el padre se desconecta, abandona el hogar o muere joven, sucede lo mismo en el corazón del niño. Genera un vacío masivo de necesidades insatisfechas en áreas importantes que eran la responsabilidad del padre. Voy a volverlo a repetir. Cuando un padre se desconecta o abandona el hogar o muere joven, sucede lo mismo en el corazón del niño. Se genera un vacío de necesidades insatisfechas en todas las áreas importantes que son la responsabilidad del padre. Investigaciones recientes en Estados Unidos arrojan un detalle sorprendente o unos resultados sorprendentes. Los presos, la gente delincuente, los ladrones en aquellas cárceles, la mayoría vienen de hogares sin padre. Cuando el padre no es de influencia sobre el hijo, cuando el padre está ausente en la vida del hijo, marca la historia del muchacho. ¿Entienden la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros? Los padres son muy importantes en el espacio de los hijos. Hace años atrás yo recuerdo que mi padre salía conmigo y tenía espacios, y esos espacios que él tenía conmigo eran espacios para enseñarme los valores y la fe que él seguía. Y esos espacios me marcaron. Eran espacios únicos que yo tenía con mi padre. Es responsabilidad de nosotros como padres tener espacios con nuestros hijos, hablar con nuestros hijos, enseñarles los valores a nuestros hijos, enseñarles la fe a nuestros hijos. Es responsabilidad de generar una influencia de bendición sobre nuestros hijos. Es responsabilidad de generar un legado de bendición sobre nuestros hijos. Es responsabilidad de generar valores en la siguiente generación. Cuando hablaba con mi padre, la frase natural que salía de la boca de mi padre era lo siguiente: y mi padre me enseñó. El padre de mi padre había marcado en mi padre, y él estaba llevando esos valores en mi vida. Y es responsabilidad también nosotros generar influencia de bendición sobre nuestros hijos. Recuperar la posición de padre significa recuperar el grado de influencia sobre nuestros hijos. El nivel de seguridad y salud espiritual de tus hijos están conectados con tu influencia de vida. El nivel de seguridad y salud espiritual de tus hijos están conectados con tu influencia de vida. Y tu trabajo no tiene derecho a robártelo. Saca de la mente que mientras más trabajas, más estás bendiciendo a tus hijos. Es bueno trabajar. La Biblia dice que el que trabaja, que el que no come, el que no trabaja. Pero no podemos arriesgar nuestro espacio de influencia en nuestros hijos por cuestiones del trabajo. Dani Berríos dice en su canción una gran verdad. Y presta atención a lo que él dice. Él dice: se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto ¿qué es? Con su almohadita se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Recuperar la posición de padre no es algo que tan solo pesa sobre nuestros hombros. Es una petición a gritos de nuestros hijos, asumir la responsabilidad otorgada. No es algo que tan solo estamos hablando hoy. Es un grito desesperado de nuestros hijos en el interior de su ser, que nos están llamando a que tomemos la responsabilidad otorgada por Dios sobre nosotros. Ser padre no es un mero título, es una posición de protector. Nuestra sociedad nos dice que dejemos que nuestros hijos tomen las decisiones. Yo les digo, guíenle a sus hijos a tomar las mejores decisiones. Hace meses atrás yo les compartí con ustedes que fuimos a un velorio y llevé a mi hijo y mi esposa. Cuando estábamos volviendo del velorio,
Llevé la guitarra y mi hijo dijo: papi, cómprame una guitarra y cómprame una computadora. Y yo le dije: ¿y por qué? Y él me dijo: porque quiero ser predicador como vos. Me marcó mi corazón. Pasó el tiempo, la iglesia empezó a crecer, Dios empezó a bendecir. Y un día estábamos en el carro y me dijo: papi, quiero ser alcalde. Y yo le dije: ¿alcalde? ¿Ya no quieres ser predicador? Y él movió la cabeza y dijo: no. Y digo: ¿y por qué quieres ser alcalde? Me dijo: porque quiero tener mucha plata para darte a ti y para que ya no salgas a trabajar y tengas tiempo conmigo en casa. Las palabras marcaron mi corazón, porque muchas veces dejamos de tener tiempo con nuestros hijos y perdemos la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de ser padres. Es necesario asumir la responsabilidad de padre. Dios no nos ha dado hijos para verlos crecer. Dios nos ha dado hijos para guiarlos y ayudarlos a crecer. Es necesario tomar la responsabilidad de padre. Dios ha puesto sobre nuestros hombros y nos está llamando a que tomemos la posición de padre. Dejémonos de esas cosas afuera que nos está quitando la responsabilidad. Es necesario aprender a ser padres. Póngase de pie. Asuma la posición de padre. Asuma la posición de padre. Una de las maneras de asumir la responsabilidad de padre es decir a nuestros hijos. Habla que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y Jacob bendijo a su descendencia. La mejor manera de tomar la responsabilidad es bendecir a nuestros hijos. Y bendecir a nuestros hijos es marcar palabras de bendición sobre ellos. Préstame atención a lo que les voy a decir. Los muchachos se sienten protegidos cuando los muchachos se sienten protegidos por sus padres. Su influencia sobre ellos les lleva a ser más audaces, más fuertes, más amables con los demás y más seguros de su masculinidad. Las niñas que se sienten valoradas de su padre les llevan a ser más radiante, a estar menos desesperadas por tener novio y consideran muy cuidadoso ver con quién hombres se van a casar. Es necesario recuperar la posición de un padre. Recupere su posición. Recupere su espacio. No relegue el espacio que Dios le dio a otros. Recupere su posición de padre. Y la mejor manera es empezar a bendecir a sus hijos. Si tiene a sus hijos al lado, abrácelos y empieza a bendecirlos. Empieza a bendecir a sus hijos. Salgan de su posición los padres y busquen a sus hijos y bendígalos. Díganlo: tú eres mi mayor bendición. Tú eres un hombre de bendición. Tú eres una mujer de bendición. Empieza a bendecirlos. Bendiga a sus hijos. Recupere su posición como padre y empieza a bendecirlos. Bendiga a sus hijos. Oh, Marramay, que tan amase. Y cierra sus ojos. Y yo quiero que los padres hoy empiecen a recuperar la posición y empiecen a bendecir a sus hijos. Padre de gloria, Dios poderoso, Dios misericordioso, mira, mi Dios amado, Padre precioso, clamamos para que tú nos lleves a recuperar aquella posición. Mira, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos nuestra descendencia, bendecimos nuestra generación, bendecimos, mi Dios, a nuestros hijos. Y ahora clamamos: empieza a bendecir, Señor, para que nosotros seamos de influencia sobre ellos, para que nosotros marquemos influencia sobre ellos. Ahora, Dios de gloria, ahora, Dios de misericordia, clamamos: Padre, mira, tú nos has dado la responsabilidad de ser padre. Tú nos has dado la responsabilidad de guardar, de cuidar a nuestros hijos. Tú nos has dado la responsabilidad, Espíritu Santo de Dios. Mira, Padre, clamamos, Dios de gloria, para que tú nos lleves a asumir la responsabilidad, Espíritu Santo. Bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestra descendencia, bendecimos nuestra generación. Padre, declaramos sobre nuestros hijos hombres de bendición. Recuperamos nuestra posición de ser responsables, recuperamos nuestra posición de protegerlos, recuperamos nuestra posición de guiarlos y recuperamos nuestra posición de influenciarlos. Que mi vida sea la mayor influencia sobre ellos. Llévame a ser cada día como tú, para que ellos cada día sean como yo. Gracias te doy a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios.
Recupera tu posición. Recupera el espacio que Dios te dio. No lo delegues, recupéralo. Cierra sus ojos mientras toma asiento.